¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todas y todos quienes están presentes y conectados con nosotros esta mañana. Mi nombre es Andrea Aristegui, los voy a estar acompañando y voy a estar moderando este segundo encuentro del ciclo Voces con Energía, llamado Greenflation, de la crisis a la oportunidad en los negocios, organizado por Colbún y Diario Financiero, con el objetivo de relevar la contingencia y su impacto en el sector energético. Nos acompañan hoy José Ignacio Escobar, CEO de Colbún, que ya va a estar en los próximos minutos con sus palabras de bienvenida. Roberto Asín, consultor experto en energía, quien tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocios, análisis de inversiones, due diligence y gestión de activos, estrategia y regulación en la industria energética, tanto en entornos competitivos como regulados. Ha liderado proyectos en mercados como Estados Unidos, México, LATAM y Europa. Ya vamos a estar conversando con él. Y también con Ramón Baeza, Managing Director and Senior Partner Boston Consulting Group, BCG, donde lidera el área de disrupción y reinvención a nivel internacional. Es experto en estrategia, innovación, evaluación de procesos, diversificación y reducción de costes y ha participado en la reconversión de clientes en numerosos proyectos relacionados con energía, telecomunicaciones, tecnología y construcción. Antes de comenzar, quiero dejar con ustedes a José Ignacio Escobar, CEO de Colbún, que nos va a entregar sus palabras y una introducción también para esta actividad. José Ignacio, el escenario es tuyo. ¿Suena? Sí. Prefiero aquí que en la tarima. Me pusieron tiempo, sí. No, buenos días a todas, a todos nuestros clientes, a toda la gente que nos ve también en línea por las distintas plataformas. Andrea, por tus palabras, a nuestros expositores, a Roberto y a Ramón. Estoy muy contento, este es mi primer evento presencial, desde que asumí hace ya un poquito más de 2 meses en Colbún. Y la verdad es que simplemente, bueno, además de que el video resume bastante un poco en qué estamos, de alguna forma querer cómo de alguna forma se relaciona lo que vieron en el video, los proyectos que estamos haciendo, los 4.000 megas nuevos, son nuevos, que vamos a comprometer al 2030 de energía limpia, para de alguna forma mejorar cada día más y seguir trabajando y profundizando cómo podemos ofrecerle a ustedes, ¿cierto?, soluciones energéticas más sustentables, más competitivas, más diferenciadoras, más innovadoras, para que también ustedes puedan a su vez ofrecer productos y servicios con menor contenido de CO2, de mejor calidad, ¿cierto?, para también potenciar sus negocios. Y de alguna forma hacer frente justamente a la temática de hoy día, que es la Greenflation y cómo nos está impactando, ¿cierto?, donde tendremos 2 espectaculares temáticas. ¿Qué más les cuento? Estamos trabajando fuerte, no solamente en proyectos de inversión, 3 plantas solares que están operando, la planta eólica más grande de Latinoamérica que está en construcción, en Taltal, espectacular. Pero también estamos trabajando muy fuerte en optimizar y dar valor agregado no solamente a los activos que ya tenemos. He estado visitando estos meses todas las centrales, tenemos 25 centrales en Chile, desplegadas en una parte importante de nuestro territorio, muchas centrales hidráulicas que de alguna forma, además con la lluvia que hemos tenido, ¿cierto?, este mes y medio que hemos tenido un crudo invierno, vamos a tener una contribución súper importante de nuestro potencial hídrico en lo que resta del año y probablemente también durante el próximo, haciendo cosas innovadoras y distintas, como por ejemplo la incorporación de hidrógeno como una parte importante en nuestra cartera de soluciones. Tenemos una gerencia que constituimos respecto a hidrógeno verde, estamos trabajando con muchos clientes en poder ver cómo optimizar sus procesos productivos también utilizando hidrógeno como un combustible nuevo y distinto y obviamente bajo en emisiones. Estamos también rehaciendo también todo lo que es la digitalización de nuestras operaciones en todo sentido, de lo que son los procesos internos, en lo que es también la automatización y telecomando de las plantas, en poder darle mayor robustez a nuestro centro de control para que frente a contingencias climáticas o las que sea también poder responder de forma oportuna y seguir contribuyendo al sistema. En fin, una serie de iniciativas también de relación al cliente, ¿cierto?, que ustedes también puedan de alguna forma tener más y mejor acceso a la información, a nuestras soluciones, a todo lo que es Colbún Soluciones a través, ¿cierto?, de Efficity, que también permite darle, ¿cierto?, mayor contenido y profundidad a la relación que tenemos con ustedes. Y en fin, una serie de iniciativas que vamos a ir desplegando en los próximos meses y que de alguna forma van a ir acelerando, ¿cierto?, la transición que no solamente vive Colbún, sino que nuestros clientes y el país en términos de una mejor y más calidad de energía para todos. Así que estamos muy contentos, muy entusiasmados por la cantidad de gente. Ahí hablábamos con la gente de Ripley, que hace algunos años atrás teníamos 5 clientes.
Y básicamente el negocio eléctrico era el negocio de hacer un proyecto, desarrollarlo, construirlo, contratarlo y operarlo durante 30 años, 40 años. Y la verdad es que era un negocio bastante lineal. Hoy en día, con las tecnologías de la información, con la tecnología, también como los cambios regulatorios han permitido que los clientes puedan de alguna forma ser agentes más activos del mercado eléctrico, tenemos más de 300 clientes. O sea, hemos multiplicado prácticamente 100 veces la cantidad de clientes que tenemos en los últimos 10 años, y eso también habla que el desafío para nosotros de reinventarnos y poder brindarles a ustedes el mejor nivel y calidad de servicio posible es un target, es un objetivo que tenemos realmente cada uno de nosotros en Colbún, y esperamos de que de alguna forma este desayuno sea un pequeño pasito más, ¿cierto?, en ese camino de fortalecer y profundizar nuestra relación. Así que eso, estamos a su disposición. Ahí tenemos participantes de nuestros equipos en prácticamente todas las mesas. Cualquier cosa se pueden acercar, podemos conversar, tenemos todos nuestros canales de información abierta, pero bueno, aquí lo importante son los expositores, es aprender, ¿cierto?, de qué es lo que es la Greenflation y cómo podemos transformarla en una oportunidad para nuestros negocios y para sus negocios, y bueno, y cualquier cosa, que pasen una buena mañana, que tengan un rico desayuno y estamos conversando. Así que muchísimas gracias y ahora seguimos con el desayuno. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ignacio, que con sus palabras ya nos introduce, ¿no?, en esta conversación tan interesante que vamos a tener durante esta jornada. Yo me voy a mover un poquito porque quiero de inmediato presentarles a nuestros invitados de hoy, pero antes de eso, quiero invitarlos también a dejar sus preguntas y sus comentarios a través de un hashtag que tenemos por ahí preparado, a ver si aparece, el hashtag GreenflationColbúnDF. Ahí vamos a estar siguiendo y revisando esas reflexiones y esas dudas que todos ustedes puedan tener a propósito de esta conversación. Ya los vemos ahí en nuestra pantalla, nuestros dos panelistas de esta jornada. Buenos días, Roberto Asín, buenos días, Ramón Baeza. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a partir de inmediato con el título de esta convocatoria, ¿no? Hemos estado hablando de Greenflation, o esta inflación verde, que se ha transformado en un concepto que hemos escuchado ya a nivel internacional desde hace algún tiempo. Y quiero partir preguntándoles, desde su conocimiento, desde su área de experiencia, ¿qué es esta famosa Greenflation? ¿Cuál es el origen? Y ya después vamos a estar hablando también de todas las consecuencias que eso está significando. Roberto, parto contigo para empezar a hablar de esta Greenflation. Bueno, comienzo agradeciendo a Colbún y al Diario Financiero la invitación a participar en este webinar y además por darme la oportunidad de compartir este espacio con Ramón Baeza, buen amigo mío y gran experto en energía. La realidad es que estamos viviendo un contexto del mercado energético muy complejo, con los precios absolutamente desorbitados y los precios de las commodities pues no visto en décadas, diría yo, ¿no? Con el consiguiente efecto que tiene sobre la inflación en muchas regiones del mundo. Yo empezaría debatiendo sobre qué no es Greenflation. Porque a mí me parece que hay una serie de factores que están afectando a este contexto que estamos viviendo que yo no las clasificaría dentro de este ámbito, ¿no?, de inflación verde. Seguro que ustedes tienen en mente algunos de estos factores. Yo voy a mencionar alguno de ellos. El primero que se me ocurre es la invasión de Ucrania, que está suponiendo un déficit del suministro de energía a Europa, especialmente en los temas de gas, ¿no?, que está haciendo pues, que los precios del gas en Europa se están diferenciando o distanciando mucho de otras regiones del planeta, ¿no? El segundo factor que se me ocurre es la crisis del COVID, que más allá de los efectos que hemos tenido sobre los ejercicios del 2020 y que seguramente la audiencia es perfectamente conocedora, nos estamos encontrando un efecto de medio y largo plazo porque ha supuesto un retraso importante en las inversiones, ¿no? Y por tanto en un déficit de oferta de energía en términos generales, ¿no? Pues algunos proyectos de producción y de exploración o algunos proyectos de exportación de GNL que se han visto retrasados y que sus efectos nos vamos a encontrar en 2 o 3 años, ¿no? Hay un efecto un poco particular que se debe a las empresas de exploración y producción que cotizan en bolsa en Estados Unidos y que estos precios que nos encontrábamos al principio del 2020 de las commodities muy bajos les han obligado a establecer una disciplina financiera muy rígida, a generar un free cash flow positivo robusto
y, por tanto, esto ha supuesto una reducción importante del CAPEX de inversión que estas compañías estaban normalmente destinados a incrementar la oferta, ¿no?, de energía. Y luego hay otros efectos más de corto plazo que también están afectando el contexto actual. Las temperaturas elevadas que estamos teniendo en el hemisferio norte en este verano, o la indisponibilidad de una de las plantas de exportación de GNL más grandes de Estados Unidos, la planta de Freeport, que debido a un incendio pues va a estar sin poder operar hasta posiblemente final de año. En fin, seguramente hay más factores, pero yo lo que sí que me gustaría destacar es que estamos viviendo un contexto complejo que no necesariamente tenemos que vincularlo al 100% con este efecto de inflación verde. Sin duda, muy importante, Roberto, hacer esa diferenciación, ¿no?, de lo que es inflación verde. Tú mencionas algunos elementos que lamentablemente están marcando el contexto a nivel internacional y que, por lo que vemos, también lamentablemente no tienen una resolución en el corto plazo. Por ejemplo, lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania. Quiero preguntarle también a Ramón, ¿no?, cómo ve el origen de esta greenflation y hacia dónde estamos avanzando en ese sentido. Bueno, yo diría que en primer lugar el nombre de greenflation probablemente es incorrecto porque se le atribuye a lo que son las energías renovables el crecimiento de los precios de la energía, y precisamente, como bien estaba comentando Roberto, lo que nos encontramos es que el origen del problema no es las energías renovables, sino que pueden ser parte de la solución, y por eso creo que es una oportunidad para muchos de ustedes y para muchas compañías. El verdadero origen del problema viene en que nos encontramos en un contexto macroeconómico completamente distinto. Aunque se habla mucho de la guerra de Ucrania, no es menos cierto que los costes de producir nuevas turbinas o nuevo equipamiento energético ya estaba sufriendo antes de que se empezara la invasión en Ucrania. Y realmente veíamos cómo los fabricantes de aerogeneradores se quejaban tanto de un incremento en el precio de las materias primas necesario para producir para hacer sus manufacturas, como a su vez problemas en la cadena de suministro, probablemente producidos por el tema del COVID y por el cierre de muchas de las cadenas de producción que hemos visto en China. Pero nos encontramos ante la tormenta perfecta porque al final, además de esos efectos, tenemos un crecimiento en los tipos de interés que no hemos visto hasta ahora, con lo cual en aquel tipo de inversiones que tienen un alto contenido en CAPEX, como son las renovables y otro tipo de energías, se dejan notar, y como ha comentado Roberto, un incremento muy grande en el precio de las commodities, incluso en los costes de operación y mantenimiento. Exactamente, tú mencionas esa tormenta perfecta, Ramón. Me parece que es bien interesante mirar que este fenómeno viene desde antes, no parte con la guerra en Ucrania, ni siquiera podríamos decir con la pandemia, sino que es algo que se venía viendo desde hace algún tiempo. Lo otro lo profundiza, agudiza esta situación y es un problema que es multifactorial. El tema es cómo se avanza, Roberto, a partir de este escenario, con elementos que no se pueden manejar o que no sabemos hasta cuándo vamos a tener que estar conviviendo. Por ejemplo, los efectos de la pandemia. Cada cierto tiempo nos vamos enterando de nuevas olas. Estamos viendo lo que pasa en estos momentos en China, recién en Wuhan. Volvieron a generar o a decretar estos lockdowns, estas cuarentenas. No sabemos muy bien qué nos espera en el futuro en materia sanitaria, lamentablemente, y esto con un escenario de cambio climático que tú mencionabas, ustedes mismos lo han estado viviendo con temperaturas inéditas en Europa. ¿Cómo avanzamos a partir de esto? Pues a mi juicio yo creo que tenemos que avanzar en la misma ruta que estaba diseñada inicialmente, es decir, en la transición energética o el proceso de descarbonización. A mí me parece que esa es la ruta que tenemos que seguir profundizando. Algunas personas pueden pensar que estamos en un contexto que pone en riesgo esta transición energética. A mi juicio es rotundamente lo contrario. Incluso creo que se van a potenciar un poco más estas políticas medioambientales sostenibles, porque también ayudan también a la dimensión de seguridad de suministro. O sea, yo creo que ese es el camino. Lo que sí que me parece es que nos vamos a encontrar un proceso de descarbonización o de transición energética que no necesariamente va a ser homogéneo en todas las regiones del mundo. Homogéneo en cuanto a tecnologías,
homogéneo en cuanto a marcos regulatorios o incluso homogéneo en cuanto a los plazos de implementación. Yo creo que vamos todos avanzando en la misma dirección, quizá con ritmos o con tecnologías un poquito distintas. Pero el camino creo que es el mismo, ¿no? El camino es la descarbonización y la transición energética. ¿Comparte, Ramón, esa mirada? Porque podrían algunos pensar que aquí hay una especie de paradoja, ¿no? De avanzar a la transición energética impacta los costos, pero a la vez no hacerlo podría terminar siendo, o definitivamente es, más caro y un camino más complejo. ¿Cómo lo ves tú, Ramón? No solo comparto, sino lo que pienso es que habría que acelerarlo. Claramente hemos visto que ya las inversiones que se habían producido antes de lo que es, de nuevo, el año 2020, están por debajo de lo esperado. Y aparte, como estaba comentando antes, gran parte del crecimiento de los precios de la energía viene derivado del incremento en el precio de las commodities, en el carbón, en el gas natural y en el precio también del CO2. Bien visto porque hay un mercado de CO2 como es en Europa o porque hay impuestos medioambientales. Por lo tanto, el incremento de los precios está ahí y lo que hay que es que acelerar lo que es las nuevas tecnologías y las energías renovables, que en este momento ya son más baratas en cuanto que fuentes de generación tradicionales. Por lo tanto, hoy por hoy estamos viendo que tanto la energía solar como la eólica son más que competitivas comparados con otras fuentes de energía. Lo que ocurre es que lo que sí que tenemos que ser conscientes es que la transición energética va a costar dinero. El hecho, las inversiones que serían necesarias para hacer una transición completa en el mundo están en torno entre los 3 y los 4 trillones de dólares. Entonces, esas inversiones tienen que producirse. Y el paso y la forma de hacer lo que tú preguntabas, Andrea, es mediante una regulación. El sector energético sigue siendo un sector altamente regulado y esa regulación por parte de gobiernos y autoridades es tremendamente importante para dar seguridad jurídica a aquellos inversores y que esas inversiones tan ingentes que son necesarias para hacer con éxito la transición energética se produzcan y que los consejos de administración puedan tomar las decisiones en un marco de seguridad jurídica y de inversiones que pueden ser rentables, pero que requieren una gran cantidad de capital. Y en ese sentido, Ramón, y se lo pregunto también a Roberto, ¿hay consenso de ese camino? Porque tú decías antes, Roberto, que esto se va a producir con distintas velocidades, al menos, de distintas maneras, ¿no? ¿Hay consenso respecto a cómo hay que seguir este camino y los costos que hay que asumir para eso? Yo me gustaría destacar un poco, en línea con lo que decía Ramón, este debate de los costes de la transición energética versus los costes de adaptación a un contexto climático distinto. Esto es un debate que ya se dio casi hace décadas ya, sí, con los primeros estudios serios que se dieron y que concluían clarísimamente que tendríamos que estar apostando por asumir estos costes de la transición. Además del dilema moral que supone dejar los costes a las próximas generaciones y nosotros disfrutar de una situación distinta, ¿no? Y además creo que hay que destacar también lo relevante que ha sido la capacidad del ser humano en cuanto a innovación, en cuanto a mejora de productividad a la hora de desarrollar o de producir estos bienes y equipos, ¿no? Yo creo que la realidad que estamos teniendo ahora, disfrutando ahora de los costes de estas tecnologías es sustancialmente inferior a lo que se estaba proyectando en su momento. Por tanto, yo creo que podremos discutir si tenemos que ir a un ritmo o tenemos que ir a otro, pero yo creo que el camino es único, que es la transición energética, la descarbonización. Exacto. Me detengo en eso que mencionaba Ramón, porque me parece importante respecto a la necesidad de regulación o establecer ciertos parámetros que generen certeza, seguridad desde lo jurídico. En ese sentido, Ramón, ¿cómo ves tú lo que está pasando? Bueno, yo a tu pregunta, en primer lugar, Andrea, lo que contestaría es que claramente no hay consenso. Claro. Es decir, no hay un consenso entre los diferentes países de cómo abordar este problema. Y creo que muchas veces salen los países de las COPs pretendiendo que han alcanzado acuerdos, pero ninguno de los acuerdos son vinculantes y no obligan a nada. Y por lo tanto no estamos llegando verdaderamente las emisiones
de gases de efecto invernadero crecen año tras año. Y cuando vemos los consumos de combustibles fósiles también crecen. Y como decía Roberto, al no haber inversión es lo que hace que crecen los precios. Por lo tanto, consenso no hay. Es más, los países que tienen que liderar esa transición, que son los que más emiten, como son China y Estados Unidos, pues Estados Unidos vemos que está siendo incapaz de aprobar lo que son las leyes medioambientales, y probablemente con el cambio que se produzca a finales de año en las administraciones, o fundamentalmente después de las elecciones americanas, sea mucho más difícil aprobar una ley que contenga el cambio climático. Y esto evidentemente hace que también los compromisos que otro país líder como es China y el mayor emisor actualmente, pues no ocurran. Con lo cual el consenso no existe. Y el medio ambiente, a lo que tú comentabas de la regulación, es un bien público. Y como bien público, desgraciadamente, las medidas pues tienen que ser impuestas. Porque el free riding, o verdaderamente es un dilema del prisionero, en el que aquel piensa que como yo no muevo la aguja, que actúe otro, y yo estoy mejor casi sin moverme. Y desgraciadamente es hacia donde está moviéndose el mundo. Y aunque haya esfuerzos por parte de algunos países o incluso algunas regiones, como puede ser la Unión Europea, pues desgraciadamente no mueven la aguja en cuanto a que son las emisiones globales. Y esa certeza jurídica o de seguridad jurídica es la que es necesaria. Que las empresas y todo el mundo tenga claro cuáles van a ser las reglas del juego. ¿Qué es lo que va a ocurrir de aquí a los próximos 30 años? ¿Cómo se va a alcanzar, si se va a alcanzar este net zero del cual se habla? Y por lo tanto, todo el mundo tenga certeza de cuáles van a ser las reglas del juego, y verdaderamente los consejos de administración y las empresas que tengan que tomar decisiones tengan claro cuál es el campo de juego. Sí, importante lo de las certezas en un contexto donde hay varias otras faltas de certeza, Roberto. ¿Tú también crees que es necesario profundizar o avanzar de manera significativa en las regulaciones? ¿Cómo alinearlos, además, considerando que cada uno de los países, como sabemos, finalmente tiene que lidiar con sus respectivas realidades y resolución de problemas en el corto plazo? Sí, sin duda, homogeneización en cuanto a las reglas del juego ayudaría muchísimo para acelerar el proceso de transición energética. No tengo certeza de que vayamos a conseguir marcos regulatorios exactamente iguales en las distintas regiones del mundo. Por eso decía yo que yo imaginaba una transición energética distinta en cuanto a realidades o a marcos regulatorios en las distintas geografías que nos estamos encontrando, ¿no? Pero sin duda alguna, tener reglas del juego claras fomentaría o aceleraría muchísimo el proceso. Pero hay una cosa también que me gustaría destacar y que no deberíamos dejar de lado, y es que me da la sensación, o por lo menos esta es mi percepción, que la demanda a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Latinoamérica, está demandando o tiene un mayor apetito por estas tecnologías limpias o sostenibles, o una energía limpia, ¿no? Y yo creo que tendríamos que dar importancia al rol del mercado en todo este proceso de transición, ¿no? Sin duda alguna la regulación ayudaría mucho, pero yo soy muy optimista en cuanto al poder que tienen los consumidores para definir la hoja de ruta de los próximos años también. No lo dejaría de lado, la importancia de este factor. Tengo la impresión de que Ramón no es tan optimista respecto a cómo funciona ese mercado. Bueno, creo que en un mercado es la mejor solución cuando el mercado funciona bien. Y es la peor solución cuando el mercado está manipulado o intervenido. Y desgraciadamente lo que estamos viendo es que, y lo hemos visto claramente con el mercado de emisiones a la Unión Europea, en el cual ha habido que hacer un parche tras otro, nunca se ha acertado en cuáles son las previsiones de precio, y por lo tanto aquellos que tenían que tomar decisiones de inversión para descarbonizar parte de sus plantas las han ido dilatando, porque obviamente el mercado no estaba mandando las señales adecuadas. Por otro lado, cuando estamos hablando específicamente del sector energético, por mucho que hablemos de liberalizar, hay una gran parte del sector energético que sigue regulada. Entre ellos, pues todas las redes de distribución, muchos impuestos medioambientales que se ponen a la energía. Por lo tanto, el precio de energía, en una gran parte, por mucho que esté liberalizado un mercado, sigue regulado.
Y luego una liberalización se puede hacer bien o mal. Y en este caso, cuando estamos hablando de green inflation, y antes hablaba de que el nombre quizá no es el adecuado, todo el mundo podía prever que se iba a producir un incremento fuerte de los precios, por lo menos en Europa. ¿Por qué? Porque a la hora de fijar los precios de la electricidad hay tres mercados marginales uno sobre otro. Tenemos un mercado marginal, en este caso, del gas, que fija un precio marginal y alto. Tenemos un mercado marginal del CO2, del carbono, que fija su precio medio alto, y estos dos son inputs o materias primas para la electricidad. Y la electricidad está basada también en un sistema marginalista en el cual es la unidad más cara la que fija el precio. Por lo tanto, hemos vivido, si queremos, una época muy buena, porque justo antes del año de lo que es la crisis y también con el COVID, lo que había era un riesgo de deflación y, por lo tanto, todas estas circunstancias no se estaban reflejando en los precios de la energía, pero en el momento en el que han cambiado las circunstancias, tener tres mercados marginalistas, uno sobre otro, incrementa los precios. Y por último, yo pienso que, desgraciadamente, como estamos viendo, Roberto decía que el consumidor puede ser un gran incitador del cambio. Estoy de acuerdo, pero desgraciadamente vivimos mucho del relato y realmente el consumidor no conoce los detalles, no es un experto en energía, no sabe realmente cuáles distintas fuentes de energía pueden emitir más o menos. Y lo hemos visto en cosas tan sencillas como han sido las bombillas de bajo consumo, en lo cual, siendo mucho más eficientes y siendo rentables cambiarlas, ha costado mucho que se cambien, porque las personas preferían que se fundiera la bombilla y en ese momento ponía una de bajo consumo, pero no antes, porque además muchas personas tienen dificultades en llegar a final de mes y por lo tanto sus tasas de descuento son mucho más altas de las que hay en el mercado. Exacto. Ramón, ya que tú mencionabas lo que ha pasado con el gas, el precio del gas, déjame preguntarte también, Roberto, por lo que ha estado ocurriendo desde 24 de febrero, ¿no? El inicio de la invasión rusa en Ucrania, y lo que veíamos en los últimos días con este acuerdo que costó, pero que finalmente sale de la Unión Europea respecto a recortes en consumo. ¿Cómo impacta esto en todo lo que hemos estado hablando de la transformación energética y cómo ves tú que va a ser ese camino en los próximos meses? La realidad es que Rusia es el principal proveedor de gas a algunos de los países del centro de Europa. No recuerdo exactamente ahora la cifra, pero me parece que el 60 o el 70% de la demanda de gas natural en Alemania proviene del suministro de Rusia y hay algunos países del norte de Europa que estos porcentajes son todavía más altos. Esto significa que si se ahonda en este recorte del suministro de gas de cara al invierno, pues nos vamos a encontrar previsiblemente con precios de la commodity todavía más altos de los que estamos registrando ahora en Europa, ¿no? Necesariamente. Claro. El origen de todo esto es una combinación de cosas, ¿no? Quizá en la definición de las políticas energéticas que hemos tenido en Europa en los últimos años se nos había olvidado una de las variables o de los tres pilares fundamentales, que era la definición o la prioridad de la seguridad de suministro. Y el hecho de tener una gran dependencia de un proveedor, bueno, pues te puedes encontrar en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay que leer un poco la letra pequeña de este acuerdo de los países europeos para reducir el consumo de gas de cara al invierno, y yo tengo ciertas dudas de cómo la menor demanda de algunos de los países va a permitir compensar, digamos, el déficit de suministro en otros, pero desde luego vamos a tener meses complejos, ¿no?, de cara al invierno europeo, ¿no? Sí, que ya se está preparando, planificando, pese a que en estos momentos están en un contexto totalmente distinto. Ramón, ¿cómo ves tú este acuerdo que yo decía costó que saliera? Porque finalmente hay países que no tienen quizás las mismas herramientas que otros o que quedan en una situación de mayor vulnerabilidad, por eso que finalmente se incorporan una serie de excepciones. Explícanos tú desde tu mirada qué efectos puede tener este acuerdo y cómo se ve, cuáles son las perspectivas del problema considerando la proyección que se hace de la guerra en Ucrania.
Yo creo que el acuerdo, en primer lugar, tiene la ventaja de que tratar de contener los consumos de gas ahora durante el verano puede permitir llenar los almacenamientos y los depósitos de gas preparándose para el invierno. Y eso es algo fundamental porque es lo que va a dar cierto margen de cobertura. Ahora mismo vemos que los almacenamientos de gas están bastante vacíos. Por lo tanto, esta contención de lo que es el consumo lo que puede permitir es rellenar esos almacenamientos de gas. Y esto, evidentemente, lo que evitará será pues el no tener un corte total o verdaderamente tener que pasar verdaderas penurias en el invierno, que es cuando estas energías son más necesarias. Si verdaderamente Rusia corta el suministro de gas, habrá que tomar medidas más radicales. Hoy por hoy, de nuevo, el acuerdo está basado en la buena voluntad y en recomendaciones. La Unión Europea se reserva el derecho a hacerlo obligatorio en un futuro. El problema, como decía Roberto, es de base y es la gran dependencia que tiene Europa de unos países de Europa de una sola fuente de suministro o de pocas fuentes de suministro, lo cual, por cierto, es un problema a nivel global. Si vemos el mundo global del gas, el número de países proveedores de gas es muy inferior al número de países proveedores de petróleo. Por lo tanto, una situación de oligopolio como la que existe, en cuanto hay una tensión, lo que hace es que los precios se disparan. Y más cuando, de nuevo, hay un mercado que hasta cierto punto puede ser una buena excusa para subir sus precios, denominado en Europa el TTF. La mejor excusa para un productor es tener un mercado internacional que diga, yo no subo los precios, es lo que marca el TTF. Y lo hemos visto con el Brent y con otros ejemplos. Por lo tanto, yo diría que el ser dependiente de pocas fuentes de suministro y Europa no haber apostado, como hizo Estados Unidos, por el fracking y por el shale gas, le hace dependiente de terceros países, lo cual es una vulnerabilidad muy grande. Claro. Y antes que hablabas tú de las energías renovables, creo que tendremos que aprender la lección, porque si vemos algunos materiales fundamentales para lo que es la transición energética, como es el cobalto, como es el níquel, puede repetirse la historia. El 70% del cobalto es producido a nivel mundial en un país como la República del Congo, que no respeta los derechos humanos de los trabajadores. Tenemos una situación de debilidad si no se estudian las supply chains. Y el 20% del níquel, hoy por hoy, se produce también en Rusia, con lo cual también una dependencia muy grande. Con lo cual creo que realmente habría que tomarse muy en serio lo que son las cadenas de suministro globales y ver un poco cuál es la forma de diversificar estas fuentes de suministro. Gran parte del problema de inflación que tenemos, independientemente de la energía, viene de los problemas en las cadenas de suministro que están originando por la gran dependencia que tenemos de China, cuando China, por sus políticas de COVID, ha ralentizado todo lo que es su fabricación, pero también la logística de sus productos. Exacto. Roberto, este escenario que describíamos de lo que ha sucedido en Europa, por ejemplo, con el gas y cómo queda en evidencia la vulnerabilidad, ¿no? La dependencia de los países, por ejemplo, en función de Rusia, ¿sientes tú que ha generado una presión para esta transformación, que ha puesto el acelerador en el camino para esa transformación de la matriz energética? Insisto lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que la descarbonización y las energías renovables es uno de los vectores que pueden facilitar la solución a esta crisis energética que estamos viviendo. Y por tanto, yo confío en que se acelera incluso el proceso de transición energética en Europa, ¿no? Ramón, la misma pregunta. Pues yo, déjame que te conteste diciendo que soy optimista, pero de nuevo insisto en que hace falta regulación y voluntad. Creo que al final, cuando hace falta una transformación muy grande, tanto en una empresa como en el mundo energético en el que hablamos, cuando hablamos de la transición energética, yo siempre digo que hay 3 factores que son importantes, que se llama el ready, willing and able. Y es si estamos preparados, si estamos listos y si queremos hacerlo. Exacto. Y yo diría que de estos 3 factores, we are ready. Estamos preparados, porque estamos en el tipping point, y lo comentaba antes Roberto. Claramente el calentamiento global es una realidad y los científicos están diciendo que tenemos que tomar una decisión ya. Y digo, con que hubiera un 10% de los científicos que tuvieran razón, más nos vale hacer algo porque, como dicen, no hay otro planeta. Es decir, no podemos decir mañana nos vamos a otro planeta. Con lo cual, simplemente por gestión de riesgos, habría que actuar. Por lo tanto, estamos ready.
También estamos able, porque la tecnología está ahí, lo estamos viendo. Es decir, verdaderamente los grandes problemas se pueden solucionar. Es decir, las energías renovables existen y son más competitivas que energías tradicionales. De nuevo, en la movilidad, el coche eléctrico es una realidad. Por lo tanto, la mayor parte de los problemas pueden ser abordados y hay soluciones para ello. Y la gran pregunta es, ¿are we willing to do it? Y la respuesta, como decía antes, creo que es no. No estamos verdaderamente deseosos de hacerlo. Ni se están tomando los acuerdos a nivel global en las cumbres del clima que son necesarios, ni se está adoptando la regulación que es necesaria, ni se está incentivando lo suficiente a las empresas para que inviertan en esa transformación. Evidentemente va a haber muchos perdedores en esta jugada y por eso creo que es muy importante tomar decisiones difíciles y demostrar que se está deseoso de hacer esa transición. Exacto, ahí la voluntad es lo que estaría fallando, de acuerdo a lo que Ramón nos dice. Antes de entrar a las preguntas, porque hay muchas preguntas que nos han hecho llegar ya hasta este momento, quiero preguntarles justamente en relación a los temas energéticos, ¿qué recomendaciones se pueden dar a las empresas para seguir siendo competitivas en este contexto, que quizás es un temor muy legítimo que existe? Roberto. Yo creo que las empresas tienen ante sí una gran oportunidad asociada a la transición energética. Destacaría las empresas como consumidores, me refiero. Destacaría dos ámbitos importantes. Uno es el de la eficiencia energética y otro es el del autoconsumo. En cuanto a la eficiencia energética, yo creo que estamos en un contexto actual en la que, sin duda, la exploración de mejora en los procesos productivos, de ahorro de energía, tecnologías que nos permiten reducir los consumos. Yo creo que estamos en un contexto actual que las tires de estos proyectos tienen que ayudar muchísimo a la implementación. Este es un campo donde se puede avanzar muchísimo y yo creo que no está lo suficientemente explorado o promovido por parte de las administraciones. Hablamos mucho de eficiencia energética, pero luego creo que aquí sí que he hecho muchísimo en falta marcos regulatorios que la promuevan en la práctica, ¿no? En la práctica. Y el otro campo que me parece súper interesante es el del autoconsumo, ¿vale? Hemos mejorado muchísimo los costes, por ejemplo, en los paneles solares, pero yo estoy imaginando a futuro un autoconsumo bastante más inteligente que el simple hecho de colocar unos paneles solares y ahorrar en la energía, ¿no? Eléctrica. Me parece que se pueden proveer una serie de servicios inteligentes de gestión de energía agrupada de distintos consumidores y me parece que es un campo que se puede explorar y puede dar muchas oportunidades, ¿no? A los clientes finales. A bote pronto, seguro que hay muchísimas más soluciones que pueden estar encima de la mesa. Ramón, recomendaciones para todos quienes nos están acompañando. Bueno, yo como decía Roberto, creo que estamos ante un mundo de oportunidades. En primer lugar, creo que la inflación crezca y que crezcan los precios de la energía es un drama fundamentalmente para el consumidor privado, o pueden decir para lo que es el consumidor residencial. Para las empresas, en tanto en cuanto la subida de precios ocurre para todas ellas y no representa una desventaja competitiva, pues pueden trasladar ese crecimiento de los precios de la energía a sus precios. Y sé que estoy diciendo algo que no es sencillo y que no es fácil, pero si todas las empresas tienen el mismo problema, no hay una desventaja competitiva por parte de las empresas con respecto a otras. Dicho esto, creo que lo que ocurre es que las empresas tienen que buscarse otra forma de gestionar la energía. Hasta ahora las empresas eran usuarios de energía. Cada vez más van a ser prosumers, es decir, van a ser usuarios, consumidores, pero también productores. Y para eso tienen que educarse y buscar el asesoramiento energético adecuado. Como decía Roberto, para poner sus propios equipos de autogeneración cuando es necesario. Para elegir cuáles son las mejores fuentes de energía en cada momento y verdaderamente cómo hacer las inversiones que son necesarias. Y simplemente un tema muy sencillo, lo que es la eficiencia energética. El mismo concepto de eficiencia energética ha cambiado y es muy importante que seamos conscientes de ello. Hasta ahora, la eficiencia energética era una fórmula muy sencilla. Consumir la menor cantidad de energía posible por unidad de output. Bien, ese es un concepto absolutamente desfasado. Actualmente, cuando vamos a tener tanta energía renovable, lo que va a ocurrir es que hay muchas horas del día en que el precio de energía va a ser cero o cercano a cero.
porque va a haber mucha producción de energía en los momentos en que no es necesario. Eso cambia el concepto de eficiencia energética. La eficiencia energética ya no se trata de consumir menos por unidad de output, se trata de consumir la energía en los momentos en que es barata o que es casi gratis. Por lo tanto, las empresas que sean capaces de adaptarse y adaptar sus procesos productivos a la nueva realidad que vamos a ver en el mundo energético, como es unos precios más volátiles y sobre todo precios, momentos en los que la energía va a estar cercana a cero, esos son los que van a generar una ventaja competitiva. Por lo tanto, cuando hay una revolución con lo que estamos viviendo es cuando aparecen las grandes oportunidades y las empresas que sean más activas y más capaces de buscar el asesoramiento y los socios adecuados para llevar a cabo su propia transición van a ser las ganadoras de este proceso. Muy interesante ese cambio de mirada. Quiero avanzar rápidamente porque hay muchas preguntas. Parto con Roberto. Alguien nos plantea, ¿cuándo deberíamos ver una estabilización o disminución de los precios de las materias primas? Que hemos estado hablando harto acá. Pues la verdad es que no sabría dar una fecha concreta para que nos encontremos un precio estabilizado. Si lo supiese, pues posiblemente hubiese hecho muchísimo dinero, ¿no? Haciendo brokeraje, por favor, ¿no? De cuéntanos. futuros. No, lamentablemente no tengo la bola de cristal. Pero lo que sí que me parece es que nos vamos a encontrar un medio plazo, a lo mejor 2 o 3 años con precios de las commodities elevados, hasta que la oferta de energía pueda estar realmente en el mercado, ¿no? Eso es lo que anticipo. Ramón, avanzo con otra pregunta para que vayamos aprovechando el tiempo. ¿Qué sectores industriales deben aportar con la reducción de emisiones de CO2? Sectores industriales, en primer lugar yo diría que todos, porque estamos, como digo, en un momento y creo que cualquiera que pueda aportar va a tener que hacerlo. Claramente estamos viendo que para lograr los objetivos de que la temperatura no crezca más de 2 grados, pues realmente el corte de emisiones que hay que hacer es superior al 50%. Por lo tanto, el problema es de una magnitud, si quieres, tremendo. Es decir, por lo tanto, aunque antes he dicho que somos capaces de una tecnología y que estamos ready, lo que es un problema muy, muy difícil. Pero evidentemente yo empezaría por los sectores, en primer lugar, que tienen fácil o un abatimiento más sencillo, como es el propio sector de la generación eléctrica. Evidentemente el transporte, donde las soluciones están ya ahí, y tenemos el coche eléctrico, que es una realidad, pero también nos encontramos los grandes emisores en los que están el cemento, el acero. Claramente todos estos sectores tienen que bajar las emisiones de forma muy inmediata. Y el sector de la construcción o inmobiliario, cuando me refiero, vemos que hay más de un 20% de las emisiones que se producen en lo que es el calentamiento y la climatización de los hogares. Lograr realmente hogares que utilicen fuentes de energía renovable y que realmente aprovechen el aislamiento para no disipar energía es fundamental. Con lo cual, todos los sectores. Y para ello no, también, y perdonadme, tiene que haber regulación. Porque yo un sector conozco bien, que es el sector cementero, dices, ¿podría reducir las emisiones? Puede reducirlos. Es un sector cuyas emisiones de CO2 se producen en un solo punto. Podría haber una captura de CO2 a las salidas de las chimeneas del cemento. Pero evidentemente tendría que haber una regulación que lo incentivara y que el sector lo pudiera hacer. Porque si esto incrementa el coste del cemento, y les pongo un ejemplo, al final lo que significa el coste del cemento en una construcción, en un edificio, es muy poco y no va a provocar una inflación. Pero si la regulación no es adecuada, lo que ocurrirá es que aquellas cementeras a las cuales les pongan la regulación optarán por no producir en esos países y por hacer offshoring de su producción y, por lo tanto, lo que se producirá es un carbon leakage. Por lo tanto, hay que apoyar y hay que llegar a acuerdos con la industria privada. Las administraciones y los gobernantes tienen que llegar a acuerdos con la industria privada para llegar a una solución de win-win que permita reducir las emisiones. Pero todos los sectores tienen que hacerlo. Correcto. En esta misma línea de pregunta, Roberto, nos dicen, ¿qué medidas podemos tomar los pequeños motores? Ejemplo, empresas de un mercado tan pequeño como lo es Chile para contribuir de forma positiva a una transición sustentable. Yo contestaría en la misma línea que ha dicho Ramón. Esto no se trata
de que un país como Chile, que representa un peso pequeño en las emisiones totales del mundo, esté exento de responsabilidad. Yo creo que tenemos que apostar todos en la misma dirección, ¿no? O Europa, que representa, no sé cuánto es exactamente ahora mismo, pero un 15% aproximadamente de las emisiones totales del mundo. Parece que es la bandera de todo este proceso de descarbonización, ¿no? Esto yo creo que con independencia del peso o la responsabilidad del problema que estamos causando, creo que tenemos que avanzar todos en la misma línea, ¿no? Ramón, otra pregunta, rápidamente. ¿Hasta qué punto los subsidios gubernamentales, estatales, al sector energético alteran más que contribuyen al mercado? Bueno, es una buenísima pregunta. Creo que cualquier subsidio altera el mercado, evidentemente. Pero en ese sentido creo que realmente se opta por el subsidio para que algunas energías sean competitivas o se puedan hacer transiciones, o se opta por la imposición. El problema de optar por la imposición y poner un precio es que entonces entramos en lo que hablamos de green inflation y realmente de una subida de precios, porque cualquier impuesto que se ponga sobre las energías finalmente queda repercutido en el precio. Por lo tanto, creo que lo que no podemos es, como decían los ingleses, to have a cake and eat it. Es decir, que tenemos que optar o bien por un crecimiento de los precios, que es normal cuando hay una transición energética y cuando se quiere poner un precio al CO2 que antes no lo tenía, o bien optar por un subsidio para que algunas energías sean más competitivas. Por lo tanto, yo diría que esos subsidios pueden ir directamente al consumidor. Pero evidentemente cada país tiene que tomar sus decisiones y sus propias formas de gestionarlo, porque no es lo mismo un incremento de precios de la energía en Estados Unidos, donde en la cesta de la compra el coste de energía no mueve la aguja de los americanos, que en un país como Sri Lanka, en el que hemos visto que el crecimiento de los costes de energía provoca una revolución, porque obviamente es una parte muy sustancial de la cesta de la compra. Exactamente. Muy breve, pero quiero aprovechar a nuestros invitados y quiero preguntarle a Roberto, ¿cuál será el rol de las baterías y el hidrógeno verde, nos dicen, en los desafíos de la transición energética? Yo creo que voy a empezar por la segunda, por el hidrógeno verde. A mí me parece que es un vector energético que nos ofrece muchísimas posibilidades. Voy a destacar dos de ellas, pero creo que estoy súper esperanzado por el desarrollo del hidrógeno. Por un lado, el hidrógeno nos permite una fuente de almacenamiento de energía renovable. Yo creo que esto es súper importante, ¿no? Y tengo dudas, ¿no?, de si incluso puede ser incluso más eficiente que las baterías, ¿no?, dependiendo un poco cómo evolucione la tecnología y los costes, ¿no? Pero es una forma de almacenar energía renovable en aquellas horas en las que tenemos buenos suministros, buenas condiciones de viento, buenas condiciones de sol y no necesariamente se encuentra ahí la demanda. Bueno, pues el hidrógeno se puede almacenar y se puede transportar, con lo que tenemos ahí una gran ventaja. Y además, el hidrógeno creo que es un vector energético que permite descarbonizar algunas industrias a las que la electricidad renovable no puede llegar. Algunos procesos productivos a los que la electricidad renovable no puede llegar y que son necesarios también que se participen en el proceso de descarbonización. Aquellos, por ejemplo, hornos que necesiten un poder calorífico alto para producir, por ejemplo, vidrio, el hidrógeno nos permite una solución para poder aprovechar para poder poner en marcha este proceso productivo sin tener emisiones de CO2. Creo que ahí tenemos un gran campo de desarrollo. Hay muchísimas compañías invirtiendo mucho dinero para desarrollar esta industria, que además me parece que es el vínculo que nos faltaba, si es que nos faltaba algo, el vínculo entre lo que es el puro sector eléctrico y el puro sector de hidrocarburos. Yo creo que esto es la bisagra que nos permite hablar a futuro ya en términos de energía y no de electricidad y hidrocarburos, ¿no? Perfecto. Roberto, Ramón, se nos acabó el tiempo, ha sido una
interesantísima conversación, partiendo por el cuestionar el concepto mismo, ¿no? De esta inflación verde, el origen real, cuáles son los factores que contribuyen, cómo podría entonces avanzar este camino, la necesidad de llegar a ciertos consensos desde el punto de vista de los gobiernos respecto a cuáles son esas medidas que se tienen que tomar. Me quedo con lo que decía Ramón, que está ya claramente el conocimiento del tema, las capacidades para hacerlo, falta la voluntad. Y creo que ese es uno de los temas que nos tiene que quedar ahí para la reflexión después de esta conversación. Ramón, Roberto, a los dos ha sido un lujo tenerlos con nosotros esta jornada. Les agradecemos muchísimo esta conexión desde España y esperamos reencontrarnos en alguna otra oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Gracias. Bien, un aplauso, por supuesto, para nuestros panelistas, nuestros invitados. De esta manera estamos ya llegando al final de nuestra conversación. Muchísimas gracias nuevamente a Ramón y a Roberto por esta conversación en el segundo encuentro del ciclo Voces con Energía, organizado por Colbún en alianza con el Diario Financiero. Sin duda, lo veíamos, hay desafíos, hay mucho trabajo por hacer. Pero es muy interesante tener estos temas justamente en este tipo de espacios para la discusión, para la conversación, desde miradas de grandes expertos. Esperamos, por supuesto, que hayan aprovechado también esta instancia y reencontrarnos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, muy buenos días. A los negocios, sumemos impulso. Al impulso, sumemos eficiencia. A la eficiencia, sumemos crecimiento. Al crecimiento, sumemos respeto por el futuro. Al futuro, sumemos compromiso. Al compromiso, sumemos nuevos desafíos. A los nuevos desafíos, sumemos nuevas soluciones. Sumemos energía. Colbún, soluciones by Eficity. Colbún.cl